La economía de Dios. Por Whitney Lee. Capítulo 1. La economía del Dios triuno. En todos los mensajes que doy aquí, mi carga es compartir con ustedes un poco acerca de la economía de Dios. Leamos 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 7. Abrir comillas. Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Abrir paréntesis. En griego, la economía de Dios. Cerrar paréntesis. Que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose. Abrir paréntesis. En griego, errando el blanco. Cerrar paréntesis. Algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Cerrar comillas. Estos versículos contienen dos frases muy importantes como se indica en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la economía de Dios y errando el blanco. Dios escogió al apóstol Pablo para que tuviera la responsabilidad de la economía de Dios, y Pablo entrenó en esta economía a Timoteo, su hijo espiritual. Es muy interesante notar que la epístola de Pablo a Timoteo fue escrita en un tiempo en que muchos cristianos se habían desviado de la senda original. Habían errado el blanco central de la economía de Dios y estaban prestando atención a otras cosas. Lo que distrae de la economía de Dios. Según la historia, dos elementos predominantes distraían de la senda correcta a los primeros cristianos, el judaísmo y el gnosticismo. Tanto los judaizantes con sus doctrinas y formas religiosas como los gnósticos con sus filosofías disuadían a los cristianos de seguir al Señor en el camino de la economía de Dios. Al parecer, los buenos elementos del judaísmo y del gnosticismo eran lo que desviaba a estos primeros cristianos. Si estos elementos no fueran comparativamente buenos, no habrían podido prevalecer lo suficiente como para hacer que los creyentes erraran el blanco de la economía de Dios. Por ejemplo, los judaizantes enfatizaban firmemente la ley mosaica del Antiguo Testamento. Ciertamente, la ley no tenía nada de malo. Al contrario, era indudablemente correcta y buena, y había sido dada directamente por Dios mismo. Pero la ley en sí no estaba relacionada con el centro de la economía de Dios. El gnosticismo, desde el punto de vista humano, también tenía sus buenos principios. De hecho, fue una de las mejores invenciones de la civilización humana y en cierto modo ayudaba a los paganos. Sin embargo, los gnósticos trataron de introducir en la Iglesia su filosofía, distrayendo así del centro de la economía de Dios a los primeros cristianos. Hoy día, aunque no hay judaizantes ni gnósticos que nos perturben, aún hay muchas cosas que nos distraen. Durante casi 20 siglos, el enemigo sutil no ha dejado de usar cosas aparentemente buenas para desviar a los creyentes de seguir al Señor en la senda correcta. Si dedicamos tiempo para el Señor, nos daremos cuenta de que el enemigo persiste en usar hasta las cosas buenas del cristianismo para distraer del centro de la economía de Dios a los hijos del Señor. Mientras viajaba por muchos distritos de este país durante estos últimos años, me di cuenta de que el enemigo sutil ha utilizado muchos asuntos religiosos y hasta puntos bíblicos para influir a los cristianos que buscan diligentemente al Señor, apartándolos del camino de la economía de Dios.
La definición de la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? Las Escrituras, compuestas de 66 libros, contienen muchas diferentes enseñanzas, pero si con perspicacia espiritual hacemos un cuidadoso y completo estudio de las Escrituras, nos daremos cuenta de que la economía de Dios es simplemente su plan de dispensarse a sí mismo en la humanidad. La economía de Dios es la dispensación de Dios, lo cual significa nada menos que Dios se dispensa a sí mismo en la raza humana. Es lamentable que el término dispensación ha sido usado incorrectamente por el cristianismo. Su definición es casi la misma que la de la palabra griega economía. Significa el arreglo administrativo, el manejo gubernamental, o la mayordomía del plan de Dios, la cual tiene como fin dispensar, distribuir. En esta divina dispensación Dios, quien es todopoderoso y todo inclusivo, tiene la intención de dispensar nada menos que a sí mismo en nosotros. Esto debe ser repetido muchas veces a fin de que nos impresione profundamente. Dios es sumamente rico. Él es como un exitoso hombre de negocios que tiene un enorme capital. Dios tiene un negocio en el universo y su vasta riqueza es su capital. No podemos comprender cuántos incontables billones Él tiene. Todo este capital es simplemente Él mismo y con ello Él tiene la intención de, abrir comillas, manufacturarse, cerrar comillas, a sí mismo en producción masiva. Dios mismo es el hombre de negocios, el capital y el producto. Su intención es dispensarse a sí mismo en mucha gente, en producción masiva y en forma gratuita. Por lo tanto, Dios necesita tal arreglo divino o manejo divino, o dispensación divina, o economía divina, a fin de introducirse en la humanidad. Seamos más específicos. Ahora que sabemos que el propósito de Dios es dispensarse a sí mismo, debemos descubrir qué es Dios a fin de saber qué es lo que Él está dispensando. En otras palabras, ¿cuál es la substancia de Dios? Cuando un hombre de negocios planea fabricar un producto, antes que nada debe conocer claramente la substancia o materia prima de ese producto. La substancia de Dios es espíritu. Juan 4:24. La esencia misma del Dios Todopoderoso, todo inclusivo y universal, es simplemente espíritu. Dios es el fabricante y tiene la intención de reproducirse a sí mismo como producto. Por lo tanto, cualquier cosa que Él reproduzca debe ser espíritu, la propia substancia de Él mismo. Las etapas de la economía de Dios. Hemos visto el propósito de Dios y qué es lo que Dios dispensa. Ahora debemos comprender cómo Dios es dispensado por medio de su economía. En otras palabras, lo que Dios dispensa en el hombre es espíritu, pero ahora necesitamos ver los medios por los cuales Él hace esto. Es mediante su Trinidad. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, es la verdadera economía de la deidad. Durante los siglos pasados el cristianismo ha tenido muchas enseñanzas acerca de la Trinidad, pero la Trinidad no puede ser adecuadamente entendida a menos que se le relacione con la economía divina. ¿Por qué se requieren las tres personas de la deidad para el desarrollo de su economía? Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses diferentes, sino un Dios que se expresa en tres personas. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de que haya tres personas en la deidad? ¿Por qué existen Dios el Padre, Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo? Se debe a que solo por medio de la Trinidad pueden ser provistos los medios esenciales por los cuales su Espíritu es dispensado en nosotros.
2 Corintios 13:14 muestra las etapas de la economía de Dios mediante la Trinidad. Abrir comillas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cerrar comillas. Aquí tenemos la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Son estos tres dioses diferentes? ¿Acaso el amor, la gracia y la comunión son tres cosas diferentes? No. El amor, la gracia y la comunión son un solo elemento en tres etapas. El amor es la fuente, la gracia es la expresión del amor y la comunión es la transmisión en gracia de este amor. Del mismo modo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo son un solo Dios expresado en tres personas. Dios es la fuente, Cristo es la expresión de Dios, y el Espíritu Santo es la transmisión que introduce en el hombre a Dios quien está en Cristo. Por lo tanto, las tres personas de la Trinidad vienen a ser las tres etapas sucesivas del proceso de la economía de Dios. Sin estas tres etapas, la esencia de Dios no podría jamás ser dispensada en el hombre. La economía de Dios se desarrolla desde el Padre, en el Hijo, y mediante el Espíritu. 1. Desde el Padre. Dios el Padre es la fuente universal de todas las cosas. Él es invisible e inaccesible. ¿Cómo puede Dios el Padre, que habita en luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, estar dentro de nosotros? ¿Cómo podemos ver al Padre invisible? Si Dios fuera solamente Padre, sería inaccesible y no podría ser dispensado en el hombre. Sin embargo, mediante el arreglo divino de su economía, Él se puso a sí mismo en su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a fin de hacerse disponible para el hombre. Toda la plenitud del Padre habita en el Hijo. Colosenses capítulo 1 verso 19 y capítulo 2 verso 9, y se expresa por medio del Hijo, Juan 1:18. El Padre, la inagotable fuente de todo, está incorporado en el Hijo. El Dios inaprehensible está ahora expresado en Cristo, la palabra de Dios, Juan 1:1. El Dios invisible está revelado en Cristo, la imagen de Dios, Colosenses 1:15. Así que el Hijo y el Padre son uno, Juan 10:30, y aún el Hijo es llamado el Padre, Isaías 9:6. Anteriormente era imposible que el hombre tuviera contacto con el Padre. Él era exclusivamente Dios, y su naturaleza era exclusivamente divina. El Padre no tenía nada para llenar el vacío que había entre Dios y el hombre. Pero ahora Él no solo ha tomado cuerpo en el Hijo, sino que también se ha encarnado en la naturaleza humana. Al Padre le ha placido combinar en el Hijo su propia divinidad con la humanidad. Por medio de la encarnación del Hijo, el Padre que era inaccesible es ahora accesible al hombre. Mediante esto, el hombre puede ver al Padre, tocar al Padre y tener comunión con el Padre por medio del Hijo. Podemos mostrar esta relación por medio de sumergir un pañuelo blanco en un tinte azul. La divinidad del Padre podría asemejarse originalmente al pañuelo blanco. Este pañuelo sumergido en el tinte azul representa al Padre en el Hijo, encarnándose en la humanidad. Ahora la prenda blanca se ha tornado azul. Exactamente así como el color azul fue añadido al pañuelo, así la naturaleza humana fue añadida a la naturaleza divina, y las dos naturalezas, que antes estaban separadas, se han hecho una sola. Por lo tanto, la primera etapa del dispensar de Dios en el hombre se efectúa mediante el habitar corporalmente y el encarnarse en el Hijo como hombre, de este modo reproduciéndose a sí mismo en el hombre. 2.
en el Hijo. La segunda etapa para introducir a Dios en el hombre se lleva a cabo mediante la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Para comprender la segunda etapa de la economía de Dios, necesitamos saber lo que Cristo es. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a Cristo? ¿Cuáles son los ingredientes que, combinados, constituyen a Cristo? Son 7 los elementos básicos que constituyeron esta maravillosa persona, 6 de los cuales fueron añadidos a lo largo de su historia. En primer lugar, Cristo es la divina forma corpórea de Dios. Este primer elemento de Cristo es la divina esencia y naturaleza de Dios. El segundo elemento, su encarnación, es el mezclar de su naturaleza divina con la naturaleza humana. Mediante su encarnación, Él introdujo a Dios en el hombre y mezcló la divina esencia de Dios con humanidad. En Cristo existe no solamente Dios, sino también hombre. El tercer elemento que fue añadido a sus naturalezas divina y humana fue su vivir humano. Este glorioso Dios hombre vivió en la tierra por 33 años y medio y experimentó todas las cosas comunes y corrientes que constituyen la vida humana cotidiana. El Evangelio de Juan, el cual enfatiza que Él es el Hijo de Dios, también nos dice que Él se cansaba, que le daba hambre y sed, y que lloraba. Los sufrimientos que experimentó también eran parte de su vida cotidiana, e incluyeron muchas dificultades, problemas, pruebas y persecuciones terrenales. Su experiencia de la muerte es el cuarto elemento. Él descendió a muerte. Sin embargo, Él no solo entró en la muerte sino que pasó por muerte. Esto produjo una muerte muy eficaz. La muerte de Adán es terrible y caótica, pero la muerte de Cristo es maravillosa y eficaz. La muerte de Adán nos esclavizó a la muerte, mientras que la muerte de Cristo nos liberó de la muerte. Aunque la caída de Adán introdujo en nosotros muchos elementos malignos, la eficaz muerte de Cristo que está dentro de nosotros es el poder aniquilador que mata todos los elementos de la naturaleza de Adán. Por lo tanto, en Cristo se encuentran la naturaleza divina, la naturaleza humana, la vida humana cotidiana con sus sufrimientos, y también la eficacia de su muerte. Pero además hay otros 3 elementos en Cristo. El quinto elemento es su resurrección. Después de su resurrección, Cristo no se despojó de su humanidad para hacerse solamente Dios de nuevo. Cristo todavía es hombre. Como hombre, Él tiene mezclado con su humanidad el elemento adicional de la vida de resurrección. El sexto elemento que se encuentra en Cristo es su ascensión. Por su ascensión a los cielos, Él está por encima de todos los enemigos, principados, potestades, dominios y autoridades. Todos están bajo sus pies. Por lo tanto, mezclado con Él, está el poder trascendente de su ascensión. Finalmente, el séptimo elemento que se encuentra en Cristo es su entronización. Cristo, el hombre que tiene la naturaleza humana, está entronizado en el tercer cielo como cabeza exaltada de todo el universo. Él está en los lugares celestiales como Señor de señores y Rey de reyes. Necesitamos por lo tanto recordar estos 7 elementos maravillosos que están en Él. La naturaleza divina, la naturaleza humana, la vida humana cotidiana con sus sufrimientos, la eficacia de su muerte, el poder de resurrección, el poder trascendente de su ascensión y la entronización. Todos estos elementos están mezclados en este maravilloso Cristo. 3. Por el Espíritu. Sin embargo, Dios no puede entrar en nosotros por el Hijo.
Conforme a las primeras etapas de su economía, el Padre se puso en el Hijo, y el Hijo tiene los 7 elementos mezclados dentro de sí. Pero todavía necesitamos otra etapa, una tercera y última etapa para que Dios se dispense a sí mismo en el hombre. La primera etapa fue que el Padre mismo se incorporó en el Hijo. La segunda etapa fue que el Hijo se encarnó en humanidad a fin de mezclar, en él, estos 7 maravillosos elementos. La tercera etapa consiste en que tanto el Padre como el Hijo están ahora en el Espíritu. Todo lo que está en el Padre está en el Hijo, y tanto el Padre como el Hijo, con todos los elementos que se encuentran en Cristo, son introducidos en el Espíritu. Después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo ya no es lo mismo que el Espíritu de Dios de los tiempos antiguotestamentarios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento solo tenía un elemento, la divina naturaleza de Dios. Como Espíritu divino, Él no tenía los elementos de la naturaleza humana, la vida humana cotidiana, la eficacia de la muerte, la resurrección, la ascensión y la entronización. Hoy día, sin embargo, bajo la economía neotestamentaria, los 7 elementos de Cristo han sido puestos en el Espíritu, y este Espíritu todo inclusivo ha entrado en nosotros y está sobre nosotros. En otras palabras, Él está en nosotros y nosotros en Él. Este es el verdadero mezclar de Dios con el hombre, que podemos experimentar en cualquier momento. Estamos interna y externamente mezclados con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de verdad, Juan 15:26. Pero, ¿qué es la verdad? El significado de la palabra verdad, en griego, es realidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el Espíritu de realidad, la realidad plena de Cristo. Así como Dios habita corporalmente en Cristo, también Cristo es hecho real en la maravillosa persona del Espíritu Santo. Cristo no está separado de Dios, y el Espíritu no está separado de Cristo. Cristo es Dios expresado y el Espíritu es Cristo hecho real en la realidad misma. Abrir comillas, porque el Señor es el Espíritu. Cerrar comillas. 2 Corintios 3:17. Este versículo prueba que el Espíritu Santo no está separado de Cristo. El Señor es Cristo mismo, y es mencionado como el Espíritu. Abrir comillas. Fue hecho, reticencia, el postrer Adán, Espíritu vivificante. Cerrar comillas. 1 Corintios 15:45. Una vez más las Escrituras señalan que Cristo, el postrer Adán, es el Espíritu. Debemos admitir que este Espíritu vivificante es el Espíritu Santo. Además, Dios el Padre también es el Espíritu, Juan 4:24. Por tanto, las 3 personas de la Deidad son el Espíritu. Si Dios el Padre no fuera el Espíritu, ¿cómo podría Él estar en nosotros y cómo podríamos nosotros tener contacto con Él? Más aún, si Dios el Hijo no fuera el Espíritu, ¿cómo podría Él estar en nosotros y cómo podríamos experimentarlo a Él? Puesto que tanto el Padre como el Hijo son el Espíritu, nosotros podemos fácilmente tener contacto con Dios y experimentar a Cristo. Veamos los siguientes versículos. Abrir comillas. Un Dios y Padre, reticencia, el cual es, reticencia, en, todos. Cerrar comillas. Efesios 4:6. Abrir comillas. Jesucristo está, en, vosotros. Cerrar comillas. 2 Corintios 13:5. Abrir comillas. Reticencia, su Espíritu que mora, en, vosotros. Cerrar comillas. Romanos 8:11. Estos 3 versículos revelan que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu están en nosotros. Entonces, ¿cuántas personas están en nosotros? 3 o 1.
No debemos decir que en nosotros hay tres personas separadas, ni tampoco debemos decir que en nosotros hay una sola persona, sino que el tres en uno está en nosotros. Las tres personas de la deidad no son tres espíritus, sino un solo espíritu. El Padre está en el Hijo, y el Hijo, con sus 7 maravillosos elementos, está en el Espíritu. Cuando este maravilloso Espíritu Santo entra en nosotros, la deidad es dispensada en nosotros. Debido a que las tres personas están en un espíritu, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de nosotros. Más adelante veremos que el Dios triuno está en nuestro espíritu humano para ser nuestra vida espiritual interior. Esto es el centro mismo de la economía de Dios, y este es el método por el cual la deidad se dispensa en nosotros. La meta de la economía divina es dispensar al Dios triuno en un solo espíritu dentro de nuestro espíritu humano. Por lo tanto, ahora debemos enfocar toda nuestra atención en vivir por el Dios triuno, quien habita en nuestro espíritu humano. Si nos distraemos de esto, no obstante lo bueno y bíblico que otras cosas sean, sin duda erraremos el blanco de la economía de Dios. Hoy día el Señor está recobrando a sus hijos por medio de hacer que se centren en esta meta de su economía divina. Señor, la vida en mí eres tú. Y todo para mí. Subjetivo y disponible. Te experimento en mí. Tú, el Espíritu eres. Querido y cerca a mí. ¿Cómo disfruto que estás? Tan disponible a mí. En todas mis necesidades. Tú eres rico suplir. Suficiente y preparado. Para aplicarte a mí. Tu unción tan dulce con tu poder. Sostiene al débil hoy. Con tu suplir de energía. Fortalecido soy. Tu ley de vida en mi corazón. Regula mi andar. Las riquezas de tu realidad me van a saturar. Siempre uno conmigo eres tú. Unidad sin igual. Un solo espíritu conmigo. Por la eternidad. Himno número 47 de 100 himnos seleccionados publicado por Living Stream Ministry.